Fibra 1 está trabajando en diferentes estrategias para desbloquear valor para los inversionistas. Primero, con la internalización del asesor y segundo, con la segregación del portafolio industrial para poder tomar ventaja de las oportunidades del nearshoring, con el potencial de duplicar su tamaño inicial en los siguientes 5 a 10 años. Fibra 1 no está desinvirtiendo su portafolio industrial, continuará siendo el principal patrocinador y socio y consecuentemente seguirá consolidando sus resultados, brindando a los inversionistas de Fibra 1 las ventajas de todo su potencial junto con las demás operaciones comerciales, oficinas y otros. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Pero sigamos viendo su tercer reporte trimestral, donde los ingresos para este tercer trimestre del 2023 ascendieron a un poco más de 6.448 millones, que en comparación al mismo periodo pero del año pasado, vemos un aumento de un 7.10%, mientras que los ingresos netos operativos fueron de aproximadamente 5.030 millones de pesos, que de igual forma, comparándolos con el mismo trimestre pero del año pasado, ascendieron a un poco más del 5.10%. Teniendo de esta forma un margen neto operativo respectivo de 78% y 79.5%, dando de esta forma una variación de menos 1.50%. Mientras que el FFO fue de un poco más de 2.216 millones, que comparándolos con el mismo trimestre pero del año pasado, que fueron de 2.275 millones, nos da una variación, un retroceso de menos 2.60%. De esta forma tenemos un margen respectivo de FFO de 38.20% y 42% respectivamente, una variación de esta forma de menos 3.80%. Pero continuemos viendo sus demás indicadores, donde tenemos un AFO de 2.216 millones aproximadamente y 2.516 millones del año pasado, con una variación de menos 11.90%. Pero si consideramos el FFO por certificado, tendríamos que es de 0.58 centavos aproximadamente, que en comparación al mismo trimestre del año pasado teníamos 0.60 centavos aproximadamente, un retroceso de esta forma de 3.2%, y el AFO por certificado, que era de 0.58 centavos respectivamente para este tercer trimestre del 2023 y 0.66 centavos para el mismo trimestre del año pasado, con un retroceso de menos 12.50%. Donde los ingresos de Fibra 1, el 79% están en pesos mexicanos y el 21% en dólares. Pero si vemos los ingresos por sector, vemos rápidamente que el sector que aporta la mayor cantidad de ingresos para Fibra 1 es el sector comercial, seguido posteriormente del sector industrial con un 33%, posteriormente con el sector de oficinas un 19% y otros sectores con un 9%. Y veamos ahora rápidamente que tenemos sus ingresos por sector. Pero si vemos la ocupación por cada uno de estos sectores, vemos que el sector industrial ligeramente hubo un retroceso de un 97.60%, que esto fue una variación de 0.1%. El sector comercial aumentó ligeramente con un 90.70%, un aumento de 1.5% respectivamente en comparación del año pasado. El sector de oficinas vemos que poco a poco se ha ido recuperando con un 79.70%, con un aumento de 4.50%. El sector de otros tuvo una ocupación de 99.10%, una variación de menos 0.10%. Pero si vemos ahora los ingresos por metro cuadrado por cada uno de los sectores, el sector industrial se encontraba en 105 pesos con 20 centavos, un aumento de 2.50%, el sector comercial con 306 pesos con 90 centavos, con un aumento de 7.70%. El sector de oficinas se encontraba en 392 pesos con 10 centavos, con una disminución de menos 3.50%, y otros sectores con 225 pesos aproximadamente, con un retroceso de menos 4.10%.
Pero continuemos viendo sus demás indicadores, donde su nivel de endeudamiento de fibra 1 se encontraba para el cierre de este tercer trimestre del 2023 se encontraba en un 39.10% y recordando que tenemos un límite de un 50%, cumple bastante bien con este nivel de endeudamiento. El total de deuda asciende un poco más de 131 millones aproximadamente, donde la deuda se encuentra en un 44% dolarizada y 56% en pesos mexicanos, donde a tasa fija tendríamos un 62% y a tasa variable 38%. Esta deuda, el 94% se encuentra no garantizada y 6% garantizada. Y enseguida también si nosotros vemos que las propiedades para este cierre del tercer trimestre del 2023 se encuentra en 613 propiedades, que si las comparamos con las 638 propiedades que teníamos en el mismo periodo pero del año pasado, vemos que existe una ocupación de un 94% para este tercer trimestre del 2023 y 93.20% para el tercer trimestre pero del 2022. El área bruta rentable respectivo haciendo un poco más de 11.033.000 metros cuadrados aproximadamente y 11.211.000 metros cuadrados respectivamente para el periodo del año pasado. Y la duración promedio de contratos, esto en año, para este tercer trimestre del 2023 fue de 4.1 años y 4.4 años que teníamos en el mismo periodo del año pasado, donde la Ciudad de México contribuye con un 31% en los ingresos de Fibra Monterrey, seguido posteriormente del Estado de México con un 25%, posteriormente tendríamos otros estados con un 11% y así sucesivamente en el resto de los estados. Y si vemos ahora lo que importa e interesa a la mayoría de los inversionistas, vemos que el NAV por certificado o el valor teórico de cada uno de los títulos de Fibra 1 se encuentra en 50 pesos con un centavos, que consideramos el valor a mercado que por ahora se encuentra en el precio de cierre el viernes 27 de octubre del 2023 en 28 pesos con 82 centavos. La cotización de Fibra 1 se encuentra con un descuento de 42.37%. La distribución que se va a realizar próximamente por cada uno de los certificados de Fibra 1 será de 0.58 centavos aproximadamente. Que si vemos ahora las fechas importantes a considerar para esta próxima distribución, tendríamos que la fecha límite para comprar títulos de esta fibra sería el 6 de noviembre del 2023 para poder recibir dichas distribuciones próximamente, mientras que la fecha ex derecho sería el 7 de noviembre del 2023. La fecha de registro sería el 8 de noviembre del 2023 y la fecha del pago del dividendo o distribución, para ser más técnicos en el caso de fibras, sería el 9 de noviembre del 2023. La distribución que se va a realizar para los inversionistas sería de un poco más de 2.216 millones. Esta distribución se haría completamente a resultado fiscal y si consideramos las acciones que se encuentran en circulación ahora, que serían un poco más de 3.807 millones de títulos. Como les mencionaba, la distribución por cada uno de los certificados sería en total de 0.58 centavos aproximadamente. Dicha distribución, como he mencionado y vuelvo a reiterar, será completamente a resultado fiscal. Por lo tanto, si nosotros le quitamos el 30% que nos va a retener en automático en nuestra casa de bolsa, nos quedarían de estos 58 centavos 0.40 centavos libres de ISR. Pero ahora vamos a pasar a realizar el análisis técnico correspondiente de Fibra 1 para ver su comportamiento para estos siguientes días y las siguientes semanas. Ahora vamos a hacer este análisis técnico de Fibra 1. Ya saben, lo básico y primordial siempre es ver la tendencia principal de la cotización de la acción o de la fibra que estemos analizando. Eso lo hacemos rápidamente con la utilización de las EMAs. Tenemos aquí la EMA de 20, la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Con este acomodo de EMAs vemos que la tendencia principal en la cotización de esta fibra es una tendencia principal alcista. Por ahora no se ve que haya un retroceso o una corrección incluso en su cotización posteriormente, al menos para los siguientes días. Vemos que todavía estas velas japonesas se encuentran por encima de estas EMAs y ligeramente por ahora si vemos que hay un retroceso habría que ver hasta qué punto, pero vamos para eso a seguir viendo sus demás indicadores.
pero por ahora la tendencia sigue siendo una tendencia principal alcista en su cotización. Que si ahora vemos nuestro siguiente indicador, nuestras bandas de Bollinger, que nos va a indicar si nos encontramos en este punto de sobrecompra, un punto neutral o un punto de sobreventa en la cotización de esta fibra. Vemos que estas velas japonesas se encuentran ligeramente por encima o cercano a este límite superior de estas bandas de Bollinger, indicándonos que nos encontramos por ahora en un punto de sobrecompra en su cotización. Aunque vemos que esta última vela japonesa se encuentra ligeramente o ha cerrado su cotización de esta fibra cercano ya a un punto neutral en su cotización. Eso haría pensar que tuvimos un rechazo en esta zona de sobrecompra y es por eso que nos encontramos por ahora ligeramente en este punto neutral y es muy posible que posteriormente caigamos y nos encontremos en este punto de sobreventa en su cotización. Esto va a pasar siempre y cuando, si volvemos a utilizar el acomodo de EMAs, vemos que aquí se encuentra la EMA de 20. Estas EMAs tienen doble funcionalidad por ahora. Si llegáramos a romper esta zona de soporte que nos marca esta EMA, que sería en los 28 pesos con 67 centavos, es muy posible entonces que podríamos encontrarnos posteriormente con un retroceso en su cotización y acercarnos a este límite inferior de estas bandas de Bollinger e incluso acercarnos a la siguiente EMA, que sería la EMA de 50, que funcionaría también como soporte en su cotización, que se encontraría prácticamente en los 27 pesos con 80 centavos próximamente, si es que nosotros llegamos a ver que rompe esta primera zona de soporte que se encuentra en la EMA de 20. Y posteriormente, si es que esto sucede, habría que estar observando su comportamiento de esta fibra posteriormente, debido a que si empieza a romper las zonas de soporte que nos marcan estas EMAs, tanto la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200, podríamos ya tener una transición a un cambio de tendencia a una tendencia principal bajista. Por ahora no creo que sea posible, debido a que si pudiéramos romper esta zona de soporte de la EMA de 20 y posteriormente atacar la siguiente zona de soporte de la EMA de 50, como les he mencionado. Pero debido a que nos vamos a encontrar ya en una zona de sobreventa en su cotización de esta fibra, si esto llegara a suceder, es muy posible que funcione de forma adecuada esta zona de soporte, veamos un rebote en su cotización posteriormente, si es que llegara a suceder esto y nos encontremos posteriormente en un punto neutral en su cotización e incluso volver a regresar en un punto de sobrecompra posteriormente. Si es que esto sucede, como les menciono, si rompemos esta zona de soporte y atacamos la siguiente zona de soporte de la EMA de 50. Habrá que ver cuál de estos dos escenarios es muy posible, pero de esta forma hay que seguir viendo los demás indicadores para ver cuál de estos escenarios es el que pudiera ocurrir. Pero ahora si vemos nuestros demás indicadores, nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, vemos rápidamente que el EMA Cross, esta línea roja, se sobrepone sobre la línea verde, indicándonos que nos encontramos en un periodo corto o una subtendencia alcista en la cotización de esta fibra. Aunque vemos que en estos últimos días esta línea verde está recuperando terreno sobre la línea roja, indicándonos que posteriormente es muy posible que cambiemos a una subtendencia bajista en la cotización de esta fibra. Aunque también si vemos el SAR Parabolic, estos puntos que se encuentran por debajo de estas velas japonesas todavía no nos indican que estos puntos empiezan a comenzar a verse en la parte superior de estas velas japonesas, indicándonos y con días previos que podríamos cambiar a una subtendencia bajista. Por ahora no nos confirman que esto pudiera suceder si estamos viendo un retroceso en su cotización, pero habría que ver el comportamiento para estos últimos días del mes de octubre y principios de los primeros días y la primera semana del mes de noviembre. Pero si vemos nuestros demás indicadores, nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic, vemos que ligeramente este índice de fuerza relativa está perdiendo fortaleza, está perdiendo impulso y vemos ligeramente que va en picada. Hay que ver su comportamiento posteriormente, como les menciono, si la primer EMA de 20 funciona de forma adecuada como soporte, podremos volver a tener un repunte y una recuperación de este indicador posteriormente. Si no, es muy posible, como les menciono, seguir viendo la caída en su cotización, pero yo diría que hasta el punto o la siguiente zona de soporte que se encontraba la EMA de 50. También si vemos el MACD, vemos rápidamente que esta línea roja ya se sobrepone ligeramente sobre la línea azul, indicándonos que sí está habiendo una corrección ligera, un retroceso ligero en la cotización de esta fibra, pero todavía no nos indica que este impulso sea con gran fortaleza. Aunque vemos ligeramente que estas líneas verticales en los últimos días han tomado de nueva cuenta altura, pero no es una altura importante, pero como les menciono, habría que estar observando si rompemos esta primera zona de soporte. Posteriormente, si vemos nuestro Stochastic,
vemos rápidamente que esta línea roja ya se sobrepone de nueva cuenta sobre la línea azul, indicándonos también que estamos viendo un retroceso ligero en la cotización de esta fibra. Así que es muy posible, mínimo como nos muestran estos indicadores, que sí podríamos ver esta corrección, este cruce de la primera zona de soporte que, como les mencionaba, nos marcaba la EMA de 20. Habría que estar observando entonces para esta siguiente semana si esto llegara a suceder. Posteriormente, si vemos nuestro último indicador, nuestro retroceso de Fibonacci o la tendencia basada en el retroceso de Fibonacci, vemos que también nos muestra los soportes adicionales y las resistencias adicionales que podríamos tener en la cotización de esta fibra. Veamos previamente que nos encontrábamos cercano a esta zona de resistencia que nos marca este retroceso de Fibonacci, que serían los 29 pesos con 11 centavos. Vemos que ligeramente sí, la cotización de fibra 1 ligeramente cruzó esta zona de resistencia, pero se aferró, incluso no la pudo superar de forma importante con gran fortaleza, indicando entonces que hubiera un retroceso en su cotización. Posteriormente, en estos últimos días, el día jueves, el día miércoles e incluso el día viernes, vimos que ligeramente volvió a atacar esta zona de resistencia, no con gran éxito, volviendo a tener un retroceso en su cotización. Me haría pensar esto que entonces esta es una muy buena zona de resistencia en su cotización de esta fibra, e incluso entonces pudiéramos estar viendo que posteriormente sí veamos este retroceso en su cotización. Así que es muy importante que en esta siguiente semana veamos si este retroceso pudiera romper esta zona de soporte que les he recalcado una y otra vez. Si esto llegara a suceder, sí es muy probable entonces que pudiéramos incluso llegar a la siguiente zona de soporte que se encuentra en la EMA de 50 en los 27 pesos con 80 centavos. Que al menos es lo que pudiera yo esperar en el comportamiento de esta fibra, al menos para los siguientes días, incluso para la siguiente semana. Pero por favor recuerden que toda la información que les muestro en mis videos simplemente son datos informativos, no es una asesoría profesional. Recuerden que si quieren asesoría de un experto, les recomiendo que acudan a uno. Ellos les podrían adecuar un mejor plan de inversión según su perfil de inversionista, incluso para las metas y proyecciones que ustedes tengan para sus inversiones. Simplemente yo les muestro estos datos informativos para que los puedan tener en sus manos y tomen el mejor criterio posible según sus necesidades. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado te invito a que le des un buen me gusta, como también te suscribas para que te mantengas informado. Por el momento ya es todo, como te menciono, cuídate mucho, pórtate bien, recuerda que te deseo lo mejor, mucho éxito en todas tus inversiones y recuerda que si inviertes en tu futuro tendrás un mejor porvenir.